mí emprendedor me parece una iniciativa muy interesante porque digamos que desconociendo cómo está aquí el área en Galicia, sí que es cierto que es muy necesario eventos como este donde difundir, compartir y exponer. Y siempre para mí es enriquecedor poder salir de quizás Madrid o zonas donde estas áreas o metodologías como las que nosotros trabajamos están muy en auge y realmente son día a día. Y quizás en otras áreas, no ya Galicia, sino yo soy maño, soy de Zaragoza, me doy cuenta que todavía está por mucho por hacer y es un placer poder aportar el granito de arena a que se conozcan un poquillo más fuera de los entornos, digamos, más centralizados de este país. Lo que he intentado exponer ha sido metodología, sí, pero no siempre. Es decir, hay que tener metodología, hay que tener proceso, hay que tener método, pero no siempre hay que seguirlo al pie de la letra, sino que hay que estar dispuesto a romperlo. Y lo que importa no es tanto la metodología o el modelo, sino los principios que hay detrás, que es lo que muchas veces las personas no se quedan con ellos, o es más fácil seguir el camino ABCD que entender el por qué pasas de A a B y a lo mejor ser capaz de saltar de A a C porque hay alguna razón que te pueda permitir hacerlo. Sinceramente, mi gran consejo es no hagas caso a ninguno de los que hemos hablado hoy. Es decir, no sigas al pie de la letra o no te creas ninguna de estas verdades, sino encuentra tu propia verdad. Y para ello, primero tienes que ser crítico, entender cuál es tu objetivo, vislumbrar cuál puede ser tu verdad y sobre ella ver qué retales de lo aprendido hoy o qué retales de lo que hemos dicho se acercan y te ayudan a conformar esa verdad para que sea más fuerte y no sea una neblina, sino sea algo concreto que puedas empezar a tocar.